Continuamos en Enfoque Matinal. Estamos en abril y cuando uno piensa en abril, rápidamente piensa en la primavera, de la primavera pasa a la poesía, pero cuidado, que hay otro abril, que es el abril de la patria. Entonces, a partir de esto, hemos invitado al señor presidente de lo que es la Comisión de Efemérides Patrias para hablar de abril en la historia y en el patriotismo de la República Dominicana, desde el punto de vista de los grandes intelectuales que han dejado aportes y cómo analizar todo esto. Bienvenido, presidente. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien por aquí. Muy grato estar acá. Juan Daniel, vamos a comenzar hablando... No, primero tú llegaste al Tillao aquí. Sí, anda armado. Sí. Sí. Estos libros... Son 20 volúmenes que constituyen lo que se llama colección del 50 aniversario de abril. Ya estaremos conmemorando este 24 el 54 aniversario. Pero cuando se conmemoró el 50 aniversario, la comisión inició la publicación de una serie de obras llamadas clásicas sobre la Revolución de Abril, y el resultado, 2 años y algo después, fue esta valiosa colección en la cual hay textos de autores dominicanos sobre la Revolución, testimonios de actores directos en la Revolución de Abril y estudios de académicos norteamericanos sobre la Revolución de Abril. Por ejemplo, ahí está el estudio del padre José Moreno, le digo padre porque en ese entonces era sacerdote, sí, que vivió en la zona colonial, y su tesis doctoral en Stanford, me parece, fue precisamente sobre la Revolución, y uno de los estudios sociológicos más interesantes sobre la cuestión de los comandos. Bueno, la vasta literatura sobre abril evidencia la significación del acontecimiento. Claro. Incluso para algunos historiadores, no sé si tú te apuntas ahí, es el acontecimiento bélico social más importante luego de la gesta restauradora. Claro. Entonces vamos a hablar un poco de la significación, sí, que tú le asignas al 24 de abril y ahí al ladito el 28. Sí, en la historia republicana dominicana hay 4 acontecimientos que son trascendentales y definitorios de lo que es la identidad nacional y el sentimiento patrio. La proclamación de la República y la guerra dominico-haitiana, la guerra de la restauración, la resistencia armada contra la ocupación militar del 16 al 24 norteamericana y la guerra patria de abril. Porque en el siglo XX dominicano, a mi modo de ver, abril es el fenómeno, el acontecimiento bélico-político de mayor trascendencia. Es decir, la Revolución de Abril logró lo que no logró el tiranicidio de 1961. Es decir, que la mayoría del pueblo dominicano se lanzara armas en mano, no solamente a defender una conquista como las libertades públicas o la Constitución del 63 y la legitimidad de ese gobierno que fue derrocado, sino también para propiciar la ruptura definitiva con el orden jurídico-político que habíamos heredado de la dictadura. Esa ruptura, después del 65, la sociedad dominicana se transforma vertiginosamente en todas las instancias. De ahí surgió el movimiento renovador, surgió un movimiento literario, poético, nuevo, surgió una nueva corriente de interpretación historiográfica, de enfoque del pasado, y surgieron nuevas formaciones políticas. Es decir, contribuyó de una manera sustancial a un aceleramiento del desarrollo social, político y hasta económico de la República. Y recordando a Neruda aquello de que corría impetuoso hacia la libertad y la victoria cuando el texano Jameson hizo desembarcar los marineros. La llegada de los Marines, ¿qué significó y hasta dónde llevó el trauma que eso representa a la sociedad dominicana de hoy? Incluso. Precisamente los inicios del movimiento constitucionalista comenzó como un conflicto entre grupos políticos y militares.
que se habían dividido en torno a la fórmula para salir del gobierno de facto y totalmente desprestigiado del triunvirato. Había grupos que entendían que lo que procedía era el retorno de Bosch sin elecciones a la presidencia para culminar su periodo. Otros entendían que lo que se imponía era nuevas elecciones y otros buscaban otros actores para continuar su control del gobierno. Entonces, cuando ese conflicto no se resuelve por la negociación, surge la rebelión armada, y cuando ya el grupo constitucionalista en apenas 4 días está casi tomando control, entonces se produce la intervención militar norteamericana, que hace fuerza que ese movimiento se trueque de un movimiento eminentemente revolucionario, constitucionalista por sus objetivos, se trocara en una resistencia armada y en una guerra patria en lugar de una revolución. Entonces, de ahí comenzó otra etapa, es decir, ya enfrentar una parte de la fuerza en rebelión a los interventores y al interés del gobierno norteamericano, en ese entonces dirigido por Lyndon Johnson, que era un representante conservador del ala demócrata. Pero conservador. Pero sí, sí. Que quede claro. Sí, sí, claro. Bueno, se dice incluso que esa estratagema de ellos de intervenir aquí también sirvió de escalada para la guerra de Vietnam, porque en esos momentos se acrecentaba la presencia norteamericana en Vietnam. De manera que a partir del 28 de abril, la revolución toma otro sesgo. Y ahí entonces duró unos 4 meses de enfrentamientos, primero con sectores criollos leales a los interventores y también a las fuerzas interventoras. Héctor Aristi, el comandante, uno de los comandantes de Abril, Héctor Aristi recordaba que en Vietnam a él le dijeron: le agradecemos al pueblo dominicano que nos enseñó que a los gringos invasores las balas les entraban. Eso fue una cosa que marcó, pero Tony Raful tiene un libro delicioso sobre el azar en los hechos históricos, claro, seguro que tú lo has trabajado muy bien, porque se dice que sin la muerte de Kennedy y sin la revolución cubana, la suerte de la vida dominicana hubiese sido otra, de la política dominicana, que la relación Bosch con Kennedy no era lo mismo que con el señor Johnson ni con los demás, pero también la revolución cubana con su comunismo ya confeso, le decía a los norteamericanos que no podían darse, entre comillas esto, el lujo de permitir algo parecido a un gobierno no comunista, sino digno y verdaderamente demócrata y soberano. El azar en todo esto de Abril, por favor. Bueno, el azar, si se toma como categoría histórica, es importante tomarlo en consideración cuando se trata de la desaparición de un John F. Kennedy, que hasta cierto punto habría que ver cuál era realmente su política. Es decir, Kennedy sustituye a Eisenhower en la presidencia, pero también entra a dirigir los destinos de Estados Unidos en un momento crucial de transformación a escala hemisférica. Y por lo tanto ya los Estados Unidos se estaban alejando de su vieja política de respaldo irrestricto a los regímenes dictatoriales de América Latina, en especial en el caso nuestro, y de ahí el apoyo y la simpatía con la que la administración Kennedy veía el nuevo gobierno de Bush. Pero, ojo, eso no quiere decir que no tenían sus, digamos, sospechas o sus resentimientos hacia una conducta de Juan Bosch demasiado liberal en ese entonces, que evidenciaba que no estaba dispuesto tampoco a ser manejado como un títere, como lo aspiraba el entonces embajador estadounidense John Bartolo Martin. En ese punto, el contenido, el carácter
de la revuelta de abril del 65. Ustedes han hablado del peligro comunista, Sí. es un expediente. Abril tiene una virtud que lo resaltan los historiadores, y es que confluyeron una consigna y un camino. Claro. Claramente definida. Consigna, retorno a la constitucionalidad. El camino, sin elecciones. Sí. Entonces, ¿pero qué contenido tú le asignas a ese movimiento que logró aglutinar distintas fuerzas? Políticamente hablando, genuinamente democrático y liberal. Ahí no había oportunidad ni si en los dirigentes principales, no había el más menor sesgo, si se quiere, de lo que era una ideología marxista-leninista. Es obvio que en los inicios de los 60, la juventud en toda Latinoamérica, y el caso dominicano no escapa a esa realidad, estaba influenciada, estimulada, inspirada en el modelo cubano, sobre todo en el ejemplo dado por Fidel y su grupo luchando frente a un imperio, aún después que se declararon marxistas-leninistas. Pero aquí había grupos minúsculos y dirigentes que profesaban ya esa ideología, pero el movimiento en sí, eso es, hay que recalcarlo, no era de inclinación marxista-leninista, ni eran sus propósitos. Esa fue la acusación, la misma acusación que lanzaron aquí sectores retardatarios contra el gobierno de Bosch, la misma acusación que lanzaron los representantes del sector reaccionario contra la revolución para desprestigiar y justificar la intervención militar. Pero era un movimiento esencialmente liberal y democrático. Pero precisamente a lo que no estaba dispuesto el profesor Bosch, sí estuvo dispuesto el presidente Balaguer, que fue colocado en la presidencia, y se puede subrayar eso del año 66, colocado por los norteamericanos para hacer lo que se hizo, que incluyó el asesinato o la neutralización de lo mejor que había en las fuerzas revolucionarias, desde marxista hasta liberal, y punto. Ya están los asesinatos, todo esto. Eso puede explicar en parte el triunfo reiterado del conservadurismo nacional, al punto de que llega el PRD, pero no es el PRD de antes del poder, sino que llega el PRD en el momento que está dispuesto a convertirse en el partido conservador. Claro. Y luego, tantos años después, llega el PLD y hace lo mismo, que no es ni sombra del PLD del 73. Porque una cosa es ser oposición y otra estar dirigiendo los destinos de una nación. Pero todo esto tiene que ver con la invasión. Pero Balaguer, sí, no, de antes, es bueno recalcar y señalar que desde el ajusticiamiento del dictador Trujillo, Balaguer siempre estuvo en la mira de los norteamericanos. Es famosa aquella expresión del presidente Kennedy en plena reunión con su gabinete, ya muerto Trujillo, cuando él establece lo que se conoce la doctrina Kennedy frente a Santo Domingo. 3 caminos veía Kennedy. 1, un régimen parecido al de Trujillo, pero ese se descartaba. Un régimen democrático, pero demasiado democrático. Pero no muy democrático. Sí. O llevar a Balaguer a sí mismo de la mano camino hacia la democracia, como la concebían ellos. Manera que, recuérdense que Balaguer en el 62, cuando sale del Consejo de Estado y sale del país, se establece en Nueva York y ahí reanuda o continúa sus vínculos con el Departamento de Estado. Sí, Juan Daniel, me place mucho ver que en la colección por los 50 años está el libro de Arlete Fernández, el coronel Rafael Fernández Domínguez. Yo bregué mucho para que la comisión asumiera, incluso hablamos una vez y iniciamos los trámites, pero veo que está el libro. Eso es una joya. Eso es una joya. Entonces, esto sirve, excusamente, antes de entrar ahí, para preservar la memoria histórica. Y creo que el esfuerzo que hace la comisión va en esa dirección. Entonces, esa importancia. Yo escuché a una dirigente del Museo Memorial de la Resistencia de estos días, hablando de lo que significa ese museo para conservar esa memoria histórica. Claro. Y yo creo que la medida que nosotros rescatamos esa memoria histórica, evitamos a que se vuelva al pasado. Entonces, ahora que se está hablando de camino a la dictadura, la que sé yo qué,
¿Tú crees que en el país haya posibilidad de repetir ese acontecimiento de este tipo o que vayamos nosotros para otra orilla? Bueno, la historia no se repite. Eso es un hecho, es un axioma. La historia es una sucesión de acontecimientos de conformidad con lo que permiten los tiempos. De manera que nosotros debemos enfrentarnos a las coyunturas y a los retos que plantea el presente. El pasado no existe, no sabemos qué será del futuro, pero yo te diría que el pueblo dominicano ha transitado ya un camino largo, repleto de vicisitudes desde el 61 hasta acá, pero ya la democracia dominicana ha echado raíces muy profundas en la conciencia y en la subconsciencia colectiva. A mí me parece que lo que nosotros estamos es abocados a perfeccionar este sistema de la democracia de la manera mejor, más conveniente. En cuanto a los libros, ahí están estudios sobre Fernández Domínguez, un ideario de Fernández Domínguez que hizo el general Lachapelle, documentos sobre el gobierno de Camaño. Está el libro que mencioné del sociólogo José Moreno. Están estos que son estudios de académicos norteamericanos liberales que siempre se identificaron, el desatino americano y la intervención norteamericana. Este es muy desconocido. Sí, esto apenas hay 2 ediciones en español. Esta es la segunda, de Jerome Slater y Lowenthal. Son reimpresiones, segundas reimpresiones. Perdón por la cuñita, ¿dónde se puede conseguir eso? No, ¿Eso se vende? En la comisión permanente. ¿Dónde está la comisión? Esa colección en Gascue, en la Aristides Fiallo Cabral número 4, están, eso es a precio por debajo de costo, la colección completa. Sí, sí. Aquí, pero hay un libro de Víctor Grimaldi, hay poesía, hay narrativa, cuentística. Vi a Mateo y pensé en eso, Mateo Morrison. Está el libro famoso, aquel que publicó hace años el Ministerio de Defensa, que fue un simposio sobre abril, donde de ambos lados expusieron sus visiones cuando era ministro Soto Jiménez. Oh, mira, muy bien. Y yo diría interesantísimo que estos análisis y testimonios sobre la Guerra de Abril son textos fundamentales de actores. Ok, diferente. Aquí hay ahí, por ejemplo, hay un estudio clásico de Narciso Isaconde y José Israel Cuello sobre la Revolución, escrito durante la Revolución o pocos días después, de historiadores como Roberto Casac, que participó en la Revolución, Franklin Franco, el profesor José Espaillat, Peña Gómez, es decir, hay perspectivas sobre la Revolución. Hernández Mejía, Edgar, que fue magistrado de la Suprema, y aquí tú tienes en este primer tomo, míralo el contenido brevemente. Yo te dije a ti, Nelson, que era antes de la Semana Santa que había que invitar para uno tener esos días para uno entrarle a estos libros. Yo que pensaba que había leído mucho sobre Abril. Aquí está el libro premiado de Jesús de la Rosa sobre la Revolución. Es decir, yo diría Mujeres de Abril, de Margarita Cordero, Abril, aquí está de Teresa Espaillat. Es decir, hemos querido, y este libro, que es la primera edición en español de ese libro, de ese académico, es un estudio formidable que se publicó en los días de la Revolución. Es decir, estamos hablando de testimonios de académicos y de actores directos en la Revolución que hacen de esta colección una fuente múltiple para quienes deseen tener una visión de la Revolución. Al cierre, casi un gancho. Sí. Hablamos 24, 28 de abril, pero el 29 de abril del 63 fue promulgada la Constitución democrática, liberal, de Bosch. Y mira que la defensa de esa Constitución llevó a una guerra. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo primero es que esa Constitución del 63 constituía
una conquista del pueblo dominicano, naturalmente desde la élite gobernante, pero se establecía, se rompía una tradición constitucional dictatorial, porque estaban las constituciones de la era de Trujillo, claro, que eran las que estaban vigentes. Fíjate que cuando el Consejo de Estado recurre a una constitución, luego de la guerra, cuando se perdió la guerra en el sentido, porque se perdió, hubo que transigir, claro, y no solamente hubo que transigir, resultó electo la persona que más se oponía a los propósitos perseguidos por esa revolución, es decir, que ahí se nos impuso entonces una constitución que ha sido la constitución que más tiempo ha estado en vigor en toda la historia constitucional dominicana, que fue la del 66, y fue la Constitución de Balaguer, que era digamos, una edición mejorada de todas las constituciones conservadoras y trujillistas. Muy al estilo del delfín más ilustrado del perínclito, pero sí podemos concluir, cerrando la entrevista, en la importancia fundamental para la democracia dominicana que tuvo esa constitución del profesor Bosch, sin duda, que no ha sido superada todavía. No. Eso queda ahí. Esa constitución es modélica. Modélica. Así es. Buena manera de terminar esta entrevista fundamental. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión de Efemérides Patrias por todo, que realmente... No, y quedarán confiscados esos libros. De aquí él sale, pero los libros no. Pero los libros no. No, muchísimas gracias. Y llegará a la otra. Pero es bueno que se sepa que todo esto está a la disposición de cualquier ciudadano. Nada más tienen que llamar allá, está la colección completita, 20 volúmenes. Yo recuerdo la última vez que yo estuve en una feria del libro, que encontré las obras de Pedro Enríquez Ureña a 120 pesos cada una. Así es. Entonces digo, estamos Estas caminando. cuestan 200 pesos cada uno, cada libro. Imagínese. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, continuamos en Enfoque Matinal. Continuamos.